Millonario invita a su empleada doméstica a jugar al golf para burlarse de ella, pero al llegar todos se enamoran. Antes de empezar, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Bradley Whitmore se paró frente al gigantesco espejo de su mansión, ajustándose la camisa de golf de diseño. A sus 45 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar: la casa más grande de Palm Crest, una flota de coches de lujo y más riqueza de la que podría gastar en 3 vidas. Pero lo que más le gustaba era presumir de su éxito ante los demás, especialmente ante aquellos a los que consideraba inferiores. «Señor Whitmore, su desayuno está listo», llamó Leona Ellis desde el comedor. Llevaba 5 años trabajando como su ama de llaves, aguantando sus constantes pullas y comentarios despectivos para poder pagar los estudios universitarios de su hijo Marcus. Bradley entró en el comedor, apenas echando un vistazo a la comida perfectamente preparada. «¿Sabes, Leona? Hoy voy a organizar un pequeño torneo de golf en el club de campo. Estarán allí todas las personas importantes del pueblo». Hizo una pausa, con una sonrisa burlona en la cara. «¿Por qué no te unes a nosotros?». Leona levantó la vista de donde estaba colocando su servilleta, captando la burla en sus ojos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba tendiéndole una trampa para convertirla en el hazmerreír de sus ricos amigos. Pero algo en ella había llegado a su límite. «La verdad, señor Whitmore, creo que sí iré», dijo con una voz firme y clara. «¿A qué hora debería estar allí?». Bradley casi se atraganta con el café. Esto no era como se suponía que iba a ir. «¿Hablas en serio? Bueno, el torneo empieza al mediodía, pero ¿tienes siquiera ropa adecuada para jugar al golf? El club tiene reglas muy estrictas, ya sabes». «No se preocupe por eso, señor Whitmore. Ya me las arreglaré». La tranquila confianza de Leona le incomodó, pero ya no podía echarse atrás sin perder la cara. «Bueno, entonces esto debería ser interesante». Bradley no pudo ocultar su diversión. En su mente, esta sería la oportunidad perfecta para poner a Leona en su sitio de una vez por todas. Lo que Bradley no sabía era que Leona había trabajado en ese mismo club de campo durante la universidad, cargando bolsas y limpiando palos. Había pasado incontables madrugadas practicando su swing antes de que llegaran los socios, enseñada por el viejo Joe, el jardinero que la había tomado bajo su protección. Después de salir de la casa de Bradley, Leona llamó a su amiga María, que trabajaba en los grandes almacenes del pueblo. «¿Te acuerdas de ese favor que me debes? Necesito pedirte prestado algo». 1 hora después, Leona estaba en el apartamento de María, probándose un impecable conjunto de golf blanco que habían devuelto a la tienda. Le quedaba perfecto. La hacía parecer salida de la portada de una revista. «¿De verdad vas a hacer esto?», preguntó María, ayudándola a ajustar el cuello. «Ese hombre solo te traerá problemas». «Alguien tiene que enseñarle a Bradley Whitmore que el dinero no lo es todo», respondió Leona, pensando en todas las veces que tuvo que morderse la lengua mientras él hacía sus comentarios despectivos. «Y hoy, esa alguien voy a ser yo». De vuelta en su mansión, Bradley hablaba por teléfono con su amigo Richard, riéndose de su plan. «No vas a creer lo que mi ama de llaves aceptó. Esto va a ser lo más destacado del torneo. Asegúrate de que todos sepan que deben estar allí a mediodía. No querrán perderse este espectáculo». «¿No es demasiado incluso para ti?», preguntó Richard, pero Bradley desestimó su preocupación. «Por favor, necesita aprender su lugar. Esta gente de ahora se olvidan de quién manda realmente. Un poco de humillación pública le vendrá bien». Al acercarse el mediodía, Bradley llegó al Palm Crest Country Club en su Ferrari, arrojándole las llaves al aparcacoches sin apenas mirarlo. Su círculo habitual se estaba reuniendo. Médicos, abogados, empresarios, todos parte de su cuidadosamente seleccionada red social. Ya estaban tomando champán y calentando sus swings. «Esperen», les dijo, mirando su reloj. «Mi ama de llaves va a intentar jugar al golf con nosotros hoy. Esto va a ser mejor que cualquier comedia». Pero cuando Leona salió a la cancha exactamente al mediodía, las risas que Bradley esperaba no llegaron. En cambio, un silencio cayó sobre la multitud. Se veía elegante y segura con su atuendo blanco, portándose con la gracia de alguien que pertenecía allí. Elena Vargas, una adinerada filántropa nueva en su círculo, fue la primera en acercarse a ella. «Bienvenida. Creo que no nos hemos conocido. Soy Elena». «Leona Ellis, encantada de conocerte». La sonrisa genuina y el cálido apretón de manos de Leona
hicieron que Elena irradiara felicidad. Bradley observaba con creciente confusión cómo Leona se mezclaba fácilmente con sus amigos. Su encanto y agudeza natural los cautivaban. Esto no era como se suponía que iba a suceder, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Cuando Leona se acercó al primer tee y tomó su postura, todo lo que Bradley creía saber estaba a punto de cambiar para siempre. El sol de la mañana captó la determinación en sus ojos mientras se dirigía a la bola, y en ese momento, Bradley Whitmore no tenía ni idea de que su pequeño plan perfecto estaba a punto de salir por la culata de maneras que nunca podría haber imaginado. Su cuidadosamente construido mundo de privilegios y poder estaba a punto de ser trastocado por la misma mujer a la que había intentado humillar. La primera parte de esta historia presenta una batalla entre orgullo y dignidad, entre suposiciones y realidad. Pero más que eso, marca el comienzo de un viaje que cambiaría no solo la vida de Bradley y Leona, sino toda la comunidad de Palm Crest. A veces, las transformaciones más grandes comienzan con un solo momento de desafío, y en este soleado día en el Palm Crest Country Club, ese momento había llegado. Leona hizo su primer swing, y el sonido del palo golpeando la bola silenció a todos en el campo. La bola se elevó por el aire en un arco perfecto, aterrizando justo en el medio del fairway, más lejos de lo que habían logrado ninguno de los amigos de Bradley. «Suerte de principiante», murmuró Bradley, pero su rostro se había vuelto ligeramente pálido. No se esperaba esto en absoluto. Elena Vargas aplaudió con entusiasmo. «Eso fue increíble. ¿Dónde aprendiste a jugar así?» Antes de que Leona pudiera responder, Bradley la interrumpió. «No nos adelantemos. Un buen drive no hace un golfista». Se acercó al tee, decidido a dar un espectáculo. Su golpe salió desviado, aterrizando en la rough. «¿Le gustaría algunos consejos sobre su postura, señor Whitmore?», preguntó Leona inocentemente. Algunas personas entre la multitud se rieron, haciendo que las orejas de Bradley se pusieran rojas. A medida que avanzaban por el campo, quedó claro que Leona no solo tenía suerte, sino que era habilidosa. Sus golpes eran consistentes, su putt preciso, y parecía saber exactamente cómo leer los greens. Entre golpes conversaba con facilidad con los amigos de Bradley, compartiendo sencillas historias sobre su vida que de alguna manera hacían que todos se sintieran a gusto. «Mi hijo Marcus estudia ingeniería», le dijo a Elena mientras caminaban hacia el siguiente hoyo. «Siempre ha sido bueno con los números, al igual que su padre». «¿Fue?», preguntó Elena con suavidad. «Falleció cuando Marcus tenía 10 años. Por eso empecé a trabajar en el club de campo entonces. Tenía que arreglármelas de alguna manera». Leona alineó su golpe mientras hablaba, hundiendo otro putt perfecto. Bradley, caminando unos pasos detrás, se encontró escuchando atentamente. Nunca se había molestado en aprender nada sobre el pasado de Leona, a pesar de que ella había trabajado en su casa durante años. «¿Trabajabas aquí?», preguntó Richard sorprendido. «Durante 3 años, el viejo Joe, el jardinero, me enseñó todo lo que sé sobre golf. Dijo que tenía talento natural». La voz de Leona resonaba con calidez mientras recordaba. «Murió el año pasado, pero nunca olvidaré su bondad». Bradley sintió algo desconocido revolverse en su pecho. Vergüenza. Apartó el sentimiento, concentrándose en su creciente frustración. Para el 9º hoyo, Leona lideraba el torneo. «Esto es ridículo», soltó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Se supone que esto es un juego serio, no una especie de evento benéfico». Elena se volvió hacia él bruscamente. «Lo único ridículo aquí es tu actitud, Bradley. Leona está jugando según las reglas y te está ganando limpiamente». Más amigos asintieron en señal de acuerdo, haciendo que Bradley se sintiera cada vez más aislado. Esta mujer, su ama de llaves, estaba de alguna manera volviendo su propio círculo social contra él. «Bien», dijo su voz tensa de rabia. «Hagamos esto interesante. El siguiente hoyo tú y yo, Leona. Si ganas, donaré $50,000 a la caridad que elijas. Si gano, renuncias, efectiva inmediatamente». Un silencio cayó sobre el grupo. Elena dio un paso al frente para protestar, pero Leona levantó la mano. «Acepto», dijo con calma, «y cuando gane, quiero que ese dinero vaya al programa deportivo juvenil de Palm Crest. Hay muchos niños en este pueblo que podrían beneficiarse del acceso a deportes como el golf». Bradley rió fríamente. «Estás muy segura para alguien que limpia casas para ganarse la vida».
Joey, tú estás muy arrogante para alguien a punto de perder contra su ama de llaves, replicó Leona, con la voz firme, pero los ojos brillando con determinación. El 10º hoyo era el más difícil del campo, un largo par 5 con obstáculos de agua a ambos lados. Bradley realizó su golpe primero, mandando la bola recta por el medio del fairway. Se volvió hacia Leona con una sonrisa complaciente. «Supera eso», la retó. Leona se acercó al tee. La multitud contuvo la respiración. En ese momento, pensó en Marcus, en el viejo Joe, en cada persona que alguna vez había sido menospreciada por gente como Bradley Whitmore. Su golpe fue perfecto, largo, recto y preciso. Sobrepasó la bola de Bradley, provocando exclamaciones de asombro entre los espectadores. Pero el hoyo aún no había terminado. El segundo golpe de Bradley cayó en un búnker. Su tercer golpe pasó por encima del green. Para cuando finalmente metió la bola en el hoyo, ya había hecho 7 golpes. Leona, mientras tanto, jugó con la precisión de una profesional. Cuando su último putt rodó suavemente hasta la copa para un birdie, la multitud estalló en vítores. Todos menos Bradley se apresuraron a felicitarla. «Esto es imposible», balbuceó Bradley. «Debes haber hecho trampa de alguna manera. La única persona a la que le estás haciendo trampa es a ti mismo, señor Whitmore», dijo Leona tranquilamente. Con todo su dinero y privilegios, nunca aprendió la lección más importante de la vida. El carácter importa más que el estatus. Elena dio un paso al frente, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Leona. «¿Sabes qué? Voy a igualar los 50.000 de Bradley. Ya es hora de que este pueblo tenga un programa deportivo juvenil adecuado». Bradley observó con incredulidad cómo sus amigos se reunían alrededor de Leona, alabando su habilidad y aplomo bajo presión. Se suponía que este era su momento para ponerla en su lugar. En cambio, ella lo había superado en todos los sentidos posibles. Mientras el grupo regresaba a la casa club para tomar algo, Bradley se quedó atrás, mirando el hoyo 18, donde su plan perfecto se había derrumbado. Por primera vez en años se sintió completamente solo, pero algo más estaba sucediendo también, algo que no podía comprender del todo. Cada vez que pensaba en la tranquila confianza de Leona, en su habilidad, en su aplomo bajo presión, sentía esa extraña agitación en su pecho de nuevo. Esa noche, sentado solo en su enorme casa, Bradley no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido sobre Leona ese día, la madre viuda que mantenía a su hijo en la universidad, la mujer que había aprendido a jugar al golf con un amable y viejo cuidador de campos, la persona que había mostrado más clase en la victoria de la que él había mostrado en toda su privilegiada vida. Sonó el teléfono. Era Richard. «¿Qué día, dijo su amigo. «Sabes, Bradley, quizás es hora de admitir que has juzgado mal a Leona, y quizás también es hora de que te eches un buen vistazo a ti mismo». Bradley colgó sin responder, pero sabía que Richard tenía razón. La cuestión era qué iban a hacer al respecto. Al ponerse el sol sobre Palm Crest, tanto Bradley como Leona yacían despiertos en sus muy diferentes hogares, sabiendo que el mañana traería cambios que ninguno de los dos podía predecir. El juego de golf había terminado, pero un nuevo juego estaba a punto de comenzar, uno en el que las apuestas eran mucho más altas que el dinero o el orgullo. A la mañana siguiente del torneo de golf, Bradley estaba sentado a la mesa del comedor, mirando su desayuno intacto. La casa se sentía extrañamente vacía. Leona no había venido a trabajar. Había esperado que apareciera de todos modos, a pesar de su desafío en el campo de golf. La idea de que realmente renunciara le produjo una incomodidad estomacal. El timbre interrumpió sus pensamientos. Era Elena Vargas, y no parecía nada contenta. «Tenemos que hablar», dijo pasando a su lado y entrando en la casa. «Lo que hiciste ayer fue cruel, Bradley, pero todavía puedes arreglarlo». Bradley se pasó una mano por el pelo con aspecto cansado. «¿Arreglar qué? Ella ganó, ¿no? Recibirá su dinero para el programa juvenil». «Esto no va del dinero», replicó Elena. «Se trata de cómo tratas a la gente. Leona es una de las personas más genuinas y trabajadoras que he conocido, y tú intentaste humillarla delante de todos». Antes de que Bradley pudiera responder, su teléfono vibró. Era su hermana Catherine, que dirigía la Fundación Benéfica Familiar. «Bradley, ¿en qué estabas pensando?». La voz de Catherine crujió por el altavoz. «El vídeo del torneo de ayer está en todas las redes sociales. ¿Sabes cómo esto hace quedar a nuestra familia?». «¿Qué vídeo?».
Bradley levantó la cabeza de golpe. Alguien había grabado su comportamiento en el campo de golf, los comentarios crueles, el desafío injusto, todo. Los comentarios eran brutales, llamándolo de todo, desde rico matón a insultos peores. Los donantes de la fundación están molestos, continuó Catherine. Se supone que debemos ayudar a la comunidad, no antagonizarla. Tienes que arreglar esto, y rápido. Después de colgar, Bradley se giró para encontrar a Elena mirándolo con una mezcla de simpatía y frustración. «¿Sabes?», dijo suavemente, «creo que no eres realmente la persona que pretendes ser. He visto cómo ayudas a los negocios locales, cómo pagas anónimamente las matrículas universitarias de los niños. ¿Por qué te esfuerzas tanto en hacer que la gente piense que eres despiadado?». Sus palabras le golpearon con más fuerza de lo que esperaba. La verdad era que había pasado tantos años construyendo su imagen de duro y arrogante que casi había olvidado quién era realmente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Leona estaba sentada en su modesto apartamento con su hijo Marcus, quien había regresado de la universidad después de ver el vídeo viral. «Mamá, estuviste increíble». Marcus irradiaba orgullo. «¿Pero de verdad vas a renunciar? No deberías dejar que él te eche». Leona suspiró, pensando en las complicadas emociones que había visto destellar en el rostro de Bradley ayer. «¿Sabes qué es extraño?». Por un momento, al darse cuenta de que había perdido, se le vio como un niño pequeño desamparado. Toda esa arrogancia simplemente desapareció. Sonó el teléfono. Era Elena. «Leona, tenemos una reunión de emergencia sobre el programa deportivo juvenil. ¿Puedes venir a mi oficina y, por favor, escúchame antes de tomar cualquier decisión sobre renunciar?» Cuando Leona llegó a la oficina de Elena en el centro, se sorprendió al encontrar allí a varios líderes comunitarios prominentes, incluyendo a Catherine Whitmore, la hermana de Bradley. «Hemos estado intentando iniciar un programa deportivo juvenil integral durante años», explicó Catherine, «pero necesitábamos a la persona adecuada para dirigirlo. Después de ver ese video, nuestra junta acordó unánimemente: queremos que seas la directora del programa, Leona». Leona se quedó allí aturdida. «¿Yo? Pero no tengo experiencia dirigiendo un programa como este». «Tienes todo lo que importa», insistió Elena. «Entiendes tanto el mundo de los clubes de campo como las necesidades de las familias trabajadoras. Además, eres una excelente maestra. Vi cómo ayudaste a algunos de los demás con sus swings de golf ayer». Mientras discutían los detalles, Bradley conducía sin rumbo por la ciudad, luchando con su conciencia. Se encontró estacionándose frente al antiguo club de campo donde Leona había aprendido a jugar. Bajándose del coche, caminó hasta el cobertizo del jardinero. Un anciano estaba trabajando allí, arreglando algunas herramientas. «¿Puedo ayudarle?». «¿Conocía a Joe, el viejo jardinero?», preguntó Bradley. El rostro del hombre se suavizó. «Joe era mi hermano. Falleció el año pasado. ¿Podría contarme sobre él? ¿Sobre cuando le enseñó a Leona Ellis a jugar al golf?». Durante la siguiente hora, Bradley se sentó en un banco desgastado, escuchando historias sobre cómo Joe había descubierto el talento natural de Leona, cómo practicaba al amanecer antes de comenzar su turno, cómo nunca se había quejado del trabajo duro. «Joe siempre decía que ella tenía algo especial», dijo el hombre. «No solo talento, sino corazón. Decía que jugaba al golf como vivía la vida, con gracia y determinación». Bradley pensó en su propia vida, en cómo todo le había sido dado. Nunca había tenido que mostrar la clase de determinación que Leona había demostrado. De vuelta en la oficina de Elena, la reunión estaba terminando cuando Bradley entró, luciendo inusualmente humilde. «Me gustaría hablar con Leona», dijo en voz baja. «A solas, si es posible». Los demás salieron dejando a Bradley y Leona frente a frente en la elegante oficina. «Estuve equivocado», dijo Bradley, sintiendo las palabras extrañas en su boca. «No solo sobre ayer, sino sobre todo. He pasado años menospreciando a la gente, creyendo que mi dinero me hacía superior. Pero tú me mostraste lo que es la verdadera clase». Leona estudió su rostro, viendo un arrepentimiento genuino. «¿Qué desea, señor Whitmore? Primero, quiero que conserve su trabajo, si está dispuesta. Segundo, quiero duplicar la donación al programa juvenil. Y tercero», hizo una pausa luchando con las palabras, «quiero aprender de usted». «¿Aprender qué?». «A ser una mejor persona, a ver a la gente como realmente es. ¿Me ayudará?». Antes de que Leona pudiera responder,
Elena irrumpió en la oficina. Enciendan las noticias, rápido. Las noticias locales estaban emitiendo una historia que lo cambiaría todo. El mayor rival comercial de Bradley, James Morrison, afirmaba que el video viral de golf era solo la punta del iceberg. Estaba a punto de revelar pruebas de años de prácticas comerciales poco éticas por parte de la familia Whitmore. «Está mintiendo», dijo Bradley inmediatamente, pero su rostro se había vuelto pálido. Aunque podría tener documentos que pudieran malinterpretarse, Leona miró entre Bradley y la televisión, dándose cuenta de que su decisión sobre su petición de ayuda se había vuelto mucho más complicada. El hombre que había intentado humillarla ahora podría necesitarla más que nunca, pero ¿podría confiar en su repentino cambio de actitud? Mientras el presentador de noticias seguía hablando del escándalo en desarrollo, Bradley, Leona y Elena intercambiaron una mirada, cada uno consciente de que sus vidas estaban a punto de entrelazarse intensamente de maneras que ninguno de ellos podría haber predicho hace solo 2 días. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la oficina de Elena, marcando el final de otro día en Palm Crest, pero este era solo el comienzo de una historia que pondría a prueba los límites del perdón, la redención y las formas inesperadas en que el amor puede transformar incluso los corazones más duros. A la mañana siguiente, Palm Crest bullía de rumores sobre el escándalo de la familia Whitmore. Bradley estaba sentado en su oficina en casa, rodeado de pilas de documentos, mientras su abogado deambulaba de un lado a otro. «Esto es serio, Bradley», advirtió Mark Henderson, su abogado durante 20 años. «James Morrison no solo está haciendo acusaciones vagas, afirma tener documentos que muestran que su padre manipuló los valores de las propiedades durante el desarrollo de Palm Crest Gardens». Bradley se aflojó la corbata, sintiéndose sofocado. «Ese proyecto fue hace 15 años. ¿Por qué saca esto ahora?» «Por el vídeo de golf que se ha vuelto viral. Estás vulnerable y Morrison huele sangre». Sonó el timbre, y Bradley reconoció los pasos familiares en el pasillo. Leona había venido a trabajar, a pesar de todo. «Voy a empezar con la rutina matutina de siempre», dijo, y su voz llegó hasta su despacho. Bradley se volvió hacia su abogado. «Dame un minuto». Encontró a Leona en la cocina, ya preparando café. «No tenías que volver». «Lo sé», respondió ella con sencillez. «Pero Weir no va conmigo. Además, pareces necesitar ayuda». Antes de que Bradley pudiera responder, Catalina irrumpió en la cocina con la cara roja de la ira. «Bradley, ¿has visto el periódico? Morrison dice que papá sobornó a funcionarios municipales. Esto puede arruinar todo lo que hemos construido». Leona se escabulló de la cocina en silencio, pero no sin notar cómo se le hundieron los hombros a Bradley al oír las palabras de su hermana. A pesar de sus defectos, ella sabía que él realmente se preocupaba por el legado de su familia. Más tarde esa mañana, Elena convocó una reunión de emergencia en su oficina. Bradley, Catalina y, sorprendentemente, Leona fueron invitados. «Esto ya no es solo asunto de la familia Whitmore», explicó Elena. «Si estas acusaciones son ciertas, podría afectar a cientos de familias en Palm Crest Gardens. Tenemos que adelantarnos a esto». «¿Pero qué hace Leona aquí?», preguntó Catalina sin mala intención. «Porque la gente confía en ella», dijo Elena. «Después de que ese vídeo de golf se volviera viral, se ha convertido en un símbolo de resistencia a los privilegios. Necesitamos su ayuda». Bradley miró a Leona con otros ojos. La mujer a la que había intentado humillar podía ser ahora la mejor esperanza de salvación para su familia. Justo entonces, el teléfono de Bradley vibró. Era un mensaje de James Morrison. «Reunámonos en el antiguo club de campo. Ven solo, 1 hora». Bradley les enseñó el mensaje a los demás. «Es obviamente una trampa», dijo Catalina. «Iré contigo», ofreció Leona, sorprendiendo a todos. No se lo esperará. En el club de campo, Morrison esperaba en el mismo hoyo donde Leona había vencido a Bradley días atrás. Su sonrisa era gélida al verlos acercarse juntos. El todopoderoso Bradley Whitmore, trayendo a su ama de llaves para que lo proteja. ¿Cómo han caído los poderosos? «¿Qué quieres, James?», exigió Bradley. Morrison sacó un grueso sobre. «Estos documentos muestran todo lo que hizo tu padre. Los sobornos, el fraude, todo. Pero estoy dispuesto a hacerlos desaparecer por un precio». «¿Cuánto?». «Oh, no es dinero lo que quiero», sonrió Morrison. «Quiero que renuncies públicamente a la empresa de tu familia, que lo admitas todo».
Que dejes que tu reputación quede destrozada. Bradley sintió que la sangre se le iba de la cara. La empresa no era solo un negocio, era el legado de su padre, el futuro de su familia. Pero antes de que pudiera responder, Leona intervino. «Señor Morrison, ¿sabía usted que yo trabajé aquí?» Morrison se mostró confundido por el cambio de tema. «¿Qué?» «Hace 15 años, cuando se construyó Palmcrest Gardens. Estaba aquí, cargando bolsas, limpiando palos. Y recuerdo algunas conversaciones interesantes que escuché, incluyendo una sobre su intento de sabotear el proyecto porque había perdido la licitación». Ahora le tocó a Morrison palidecer. «Está blufando». El viejo jardinero, Joe, llevaba un diario. Anotaba todo lo que veía y oía en este campo. Una lectura interesante. La voz de Leona era tranquila, pero sus ojos eran de acero. «¿Quiere que les cuente a todos qué hay en esas páginas?» Las manos de Morrison comenzaron a temblar. «Estás mintiendo, no podría saber». «Pruébame», lo retó Leona. «Entrega esos documentos y yo entrego el diario de Joe. Veamos a quién cree el público, al amargado hombre de negocios con un rencor o a la honesta trabajadora que nunca ha tenido motivos para mentir». Por un largo momento nadie se movió. Entonces Morrison arrugó el sobre en sus manos. «Esto no ha terminado», siseó antes de salir furioso. Bradley miró a Leona con asombro. «¿De verdad existe un diario?» «Joe nunca escribió nada», admitió Leona. Pero Morrison no lo sabía. A veces la verdad no se trata de lo que tienes, sino de lo que la gente cree que tienes. Bradley sintió que la risa le brotaba del pecho. Una risa real, genuina, por primera vez en días. «Eres increíble, ¿sabes?» De vuelta en la oficina de Elena, cuando compartieron lo sucedido, Catherine abrazó a Leona impulsivamente. «Salvaste la reputación de nuestra familia». «Quizás», advirtió Leona. «Pero Morrison no se rendirá fácilmente, y puede que haya algo de verdad en esas acusaciones sobre tu padre». Bradley asintió lentamente. «Tienes razón, es hora de investigar exactamente qué hizo papá. No más escondernos de la verdad». Esa tarde, mientras Bradley acompañaba a Leona a su coche, algo había cambiado entre ellos. La dinámica de poder que había definido su relación había desaparecido, reemplazada por algo más complejo y potencialmente más significativo. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó. «Después de todo lo que he hecho, porque ese día en el campo de golf vi algo en ti», respondió Leona. «Cuando perdiste, cuando todas tus defensas se derrumbaron, vi a alguien que valía la pena salvar». Bradley intentó tomar su mano, pero se detuvo. «No merezco tu perdón». «Probablemente no», concedió Leona con una pequeña sonrisa. «Pero merecer algo y necesitarlo son dos cosas diferentes». Mientras ella se alejaba, Bradley se quedó en su entrada de vehículos, viendo cómo desaparecían las luces traseras de su coche. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Morrison. «¿Crees que has ganado? Espera al periódico de mañana». Dentro de su casa, Bradley miró las fotos familiares en la pared, especialmente la de su padre dando el primer golpe de pala en Palmcrest Gardens. ¿Qué secretos se había llevado a la tumba el gran Charles Whitmore? ¿Y cómo afectarían esos secretos no solo al futuro de su familia, sino a sus crecientes sentimientos por la extraordinaria mujer que acababa de salvarlos a todos? La noche cayó sobre Palmcrest, pero para Bradley y Leona, el sueño no llegaría fácilmente. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas revelaciones y quizás nuevos sentimientos que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. El periódico de la mañana aterrizó en la entrada de Bradley con el peso de una bomba. El titular le heló la sangre. «La hija secreta de Charles Whitmore sale a la luz». Debajo había una foto de una joven que se parecía asombrosamente a su hermana Catherine. Las manos de Bradley temblaban mientras leía el artículo. Según la historia, Rachel Martínez era la hija ilegítima de Charles Whitmore, fruto de una aventura con una de sus secretarias 28 años atrás. Tenía documentos, fotos y resultados de pruebas de ADN para demostrarlo. «¿Sabías algo de esto?», exigió Catherine, irrumpiendo en su casa todavía en pijama. Tenía el rímel corrido por las lágrimas. «¿Papá dijo algo alguna vez?». «Por supuesto que no», dijo Bradley sin dejar de mirar la foto. «Pero mírala, Kathy, tiene los ojos de mamá». Leona llegó al trabajo para encontrar a los hermanos sentados en silencio, aturdido en la mesa de la cocina. Sin decir una palabra, empezó a preparar café y desayuno, dándoles espacio para procesar la noticia. «Morrison debe haberla encontrado», dijo Bradley finalmente.
Esta es su venganza. En realidad, dijo Leona suavemente, recuerdo a su madre, María Martínez. También trabajaba en el club de campo antes de convertirse en secretaria de tu padre. Dejó el trabajo de repente y se mudó. Ahora entiendo por qué. Sonó el timbre. Elena entró corriendo, con aspecto preocupado. ¿Han visto su entrevista? Está ahora mismo en Good Morning America. Encendieron la televisión para ver a Rachel Martínez, serena y elocuente, contando su historia. No quiero hacerle daño a la familia Whitmore, decía. Solo quiero que me reconozcan y quizás la oportunidad de conocer a mis hermanos. Catalina rompió a llorar de nuevo. Bradley la abrazó, pero sus ojos se encontraron con los de Leona al otro lado de la habitación. Ella le hizo un gesto de ánimo con la cabeza. Tenemos que hablar con ella, decidió Bradley. No a través de abogados ni de los medios. Cara a cara. Ayudaré a organizarlo, ofreció Elena. En mi casa. Es un terreno neutral. Más tarde esa tarde, Bradley y Catalina esperaban en el salón de Elena. Leona había venido a petición de ellos, y su presencia serena les ayudaba a calmar los nervios. Cuando Rachel entró, el parecido con Catalina era aún más sorprendente en persona. Parecía tan nerviosa como ellos. «Lamento que haya tenido que ser así», dijo Rachel con la voz temblorosa. «Pero James Morrison me encontró el mes pasado. Amenazó con revelar todo si no me presentaba». «¿Te pagó?», preguntó Bradley sin rodeos. «Lo intentó. Me negué». Rachel lo miró a los ojos. «No quiero dinero. Tuve una buena vida con mi madre. Ella nunca le pidió nada a tu padre. Pero cuando vi el vídeo del torneo de golf, se volvió hacia Leona. Verte plantarle cara me dio valor. Me hizo pensar que quizás era hora de que saliera la verdad a la luz». Catalina se levantó de golpe. «Necesito aire». Salió corriendo al jardín de Elena. «Voy a ver cómo está», dijo Elena, siguiendo a su amiga. Solo con Rachel, Bradley luchaba contra sus emociones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando papá estaba vivo? Mamá me hizo prometer que esperaría. Dijo que tenía sus razones para mantenernos en secreto, pero ella murió el año pasado, y yo... La compostura de Rachel se quebró. Solo quería conocer a mi familia. Leona, que había estado observando en silencio, habló. A veces las verdades más duras son las que nos liberan. Bradley la miró, recordando cómo ella lo había obligado a enfrentarse a sus propias verdades en el campo de golf. «Tienes razón», se volvió hacia Rachel. «Lo que pasó con nuestro padre, eso es culpa suya, no tuya. Eres de la familia, si quieres serlo». Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad?», dijo Catherine desde la puerta. Había vuelto a entrar, los ojos rojos pero la voz firme. «Pero no más secretos, no más sorpresas». «En realidad», Rachel dudó. «Hay una cosa más. Estoy embarazada. Van a ser tíos». El silencio cayó sobre la habitación. Luego Catherine soltó una risa entrecortada. «Bueno, siempre quise ser tía». Mientras las hermanas se abrazaban, Bradley salió al patio de Elena, abrumado. Leona lo siguió. «Lo hiciste bien ahí dentro», dijo suavemente. «No dejo de pensar en mi padre», admitió Bradley. «Todos esos años actuando con superioridad, menospreciando a todos, y él tenía ese secreto carcomiéndolo por dentro. Quizás por eso era tan duro con todos, incluido tú». Bradley se volvió hacia ella. «¿Sabes qué me da miedo? Me estaba convirtiendo en él, hasta que llegaste tú y me mostraste otro camino». Sus miradas se encontraron, y por un instante, el aire entre ellos chispeó con sentimientos tácitos. Pero antes de que ninguno pudiera hablar, sonó el teléfono de Bradley. Era su abogado. «Morrison no ha terminado», dijo Mark Henderson con gravedad. «Ha convocado una rueda de prensa para mañana. Dice que tiene pruebas de que Charles Whitmore no solo sobornó a funcionarios, sino que también malversó fondos de su propia fundación benéfica». Bradley sintió que el suelo se movía bajo sus pies de nuevo. ¿La fundación? Pero eso lo destruiría todo. El programa deportivo juvenil, todas nuestras obras benéficas. Miró por la ventana a Catherine y Rachel, que estaban mirando fotos de bebés en el teléfono de Rachel, mientras Elena las observaba con una sonrisa. Luego miró a Leona, quien se había convertido en su brújula moral en medio de esta tormenta. «¿Qué hago?», le preguntó. «¿Cómo los protejo?». «Quizás es hora de dejar de proteger y empezar a revelar», sugirió Leona. «Tu padre guardó secretos para proteger su imagen. Mira a dónde lo llevó. Tal vez la verdad, por fea que sea mejor que más mentiras».
Bradley sabía que tenía razón, pero la verdad podía costarle a su familia todo lo que habían construido. Y ahora, con una nueva hermana y un bebé en camino, la apuesta era aún mayor. Mientras el sol se ponía sobre Palm Crest, Bradley Whitmore se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. El hombre que alguna vez solo se preocupó por las apariencias, ahora tenía que elegir entre proteger el legado de su padre y estar a la altura de la persona que Leona creía que podía ser. En el jardín de Elena, rodeado de rosas en flor, Bradley tomó la mano de Leona. Esta vez no se contuvo, y esta vez ella no se apartó. «Pase lo que pase mañana», dijo suavemente, «me alegro de que estés aquí». El calor de su mano en la suya le dio fuerza, pero también lo aterrorizó, porque ahora tenía una cosa más que perder: sus crecientes sentimientos por una mujer que tenía todas las razones para alejarse, pero que de alguna manera seguía eligiendo quedarse. La mañana de la rueda de prensa de Morrison amaneció brillante y despejada, pero Bradley no había dormido en toda la noche. Se sentó en su oficina en casa, rodeado de antiguos registros financieros que su padre había dejado atrás. Cuanto más investigaba, peor se ponían las cosas. «Llevas toda la noche despierto», dijo Leona desde la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. Había llegado temprano, sabiendo que él necesitaría apoyo ese día. «He encontrado algo», dijo Bradley, con la voz ronca. «Papá no solo sobornó a funcionarios para Palm Crest Gardens, robó millones de dólares de la fundación para hacerlo». Leona dejó el café y miró los documentos. «¿Qué vas a hacer?». Antes de que Bradley pudiera responder, llegó Catalina con Raquel. Ambas hermanas parecían preocupadas. «La conferencia de prensa de Morrison es en 2 horas», dijo Catalina. «Nuestro equipo de relaciones públicas quiere saber nuestra estrategia». Bradley miró a las 3 mujeres frente a él: su hermana recién descubierta, y Leona, quien se había convertido en algo que aún no podía definir. Pensó en su padre, en todos los secretos y las mentiras. «Voy a decir la verdad», dijo finalmente. «Toda la verdad». «Bradley, no», protestó Catalina. «Vas a destruirlo todo». «Todo ya está destruido, Kathy, solo que aún no lo hemos admitido». Raquel dio un paso adelante. «Déjame ayudarte. Estaré contigo. Mostremos a la gente que estamos enfrentando esto como una familia». Elena llamó en ese momento. «Bradley, tienes que ver esto. Morrison ya está hablando con los reporteros afuera del lugar. Lo está llamando el mayor fraude caritativo en la historia de Palm Crest». Bradley se enderezó la corbata, la decisión tomada. «Lo voy a anticipar. Convoca una conferencia de prensa en nuestra sede, ahora mismo, antes que la suya». 1 hora después, la sede de Whitmore Industries estaba abarrotada de reporteros. Bradley estaba en el podio, su familia detrás de él, Leona observando desde un lado. «Mi padre, Charles Whitmore, construyó esta empresa de la nada», comenzó Bradley. «Creó empleos, ayudó a construir esta comunidad, pero también cometió terribles errores que estoy aquí para reconocer hoy». Cayó el silencio en la sala cuando Bradley lo reveló todo: los sobornos, la malversación, el encubrimiento. Explicó cómo el dinero de la fundación se había usado para conseguir permisos y silenciar a los funcionarios. «Pero la mayor injusticia», continuó con voz firme, «fue contra mi hermana Rachel. El miedo al escándalo de nuestro padre la mantuvo escondida, le negó la familia que merecía. Eso termina hoy». Catherine y Rachel se adelantaron, tomadas de la mano. Los reporteros se volvieron locos con las preguntas. «¿Qué pasará con la fundación?», gritó alguien. «Renuncio a mi puesto de CEO», anunció Bradley, provocando un murmullo de asombro en la sala. «Catherine y Rachel asumirán la dirección conjunta. Su primera tarea será devolver hasta el último centavo que nuestro padre tomó, con intereses. Venderé mis bienes personales para ayudar a que eso suceda». «¿Y usted?», preguntó otro reportero. Bradley miró a Leona, encontrando fuerza en su presencia. «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, ganarme mi lugar en esta comunidad en vez de darlo por sentado». Mientras las preguntas seguían, James Morrison irrumpió en la sala, con la cara roja de ira. «¡Esto es una trampa!», gritó. «Intentan manipular la historia». «No, James», dijo Bradley con calma. «Estamos intentando arreglar lo que está roto, algo que tú no entenderías». Después de la rueda de prensa, el abogado de Bradley parecía en shock. «Lo perderá todo», advirtió Mark. «La mansión, los coches, su posición en la sociedad». «Bien», dijo Bradley.
Tal vez sea hora de que aprenda quién soy sin todo eso. Más tarde esa noche, Bradley se sentó en los escalones de su mansión, a punto de ser vendida. Leona se unió a él, sus hombros rozándose ligeramente. «Hiciste lo correcto», dijo ella suavemente. «Gracias a ti», respondió Bradley. «Me mostraste lo que es la verdadera integridad». «Debería empezar a buscar un nuevo trabajo», dijo Leona con una pequeña sonrisa, «ya que ya no necesitarás una ama de llaves». En realidad, Bradley se volvió hacia ella. «Esperaba que consideraras un puesto diferente. El programa deportivo juvenil todavía necesita un director. Elena ya lo aprobó. Salario completo, beneficios, todo lo que te mereces». Los ojos de Leona se abrieron como platos. Pero después de las revelaciones de hoy, Elena se hará cargo de la supervisión de la fundación. Todo será transparente de ahora en adelante. Y quiere que la ayudes a reconstruir su reputación. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Leona en voz baja. Con todo cambiando, Bradley le tomó la mano. «Eso es lo único que estoy seguro. Pase lo que pase, quiero enfrentarlo contigo. No como tu empleador, no como un tipo rico que creía ser mejor que todos los demás. Solo como yo, intentando ser digno de alguien tan extraordinario como tú». Antes de que Leona pudiera responder, oyeron coches aproximarse. Catalina y Raquel habían llegado con Elena y varias cajas de pizza. «Reunión familiar», anunció Catalina. «Estamos planeando el futuro de la fundación y los necesitamos a ambos». Mientras entraban, Bradley seguía sujetando la mano de Leona. La mansión ya no se sentía vacía, estaba llena del calor de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Pero en su oficina, el teléfono de Bradley vibró con un mensaje de un número desconocido. «¿Crees que confesarlo arregla todo? Espera a que se enteren de lo que más ocultaba tu padre. Esto no ha terminado». Bradley miró el mensaje, luego lo borró. Pase lo que pasase, no lo enfrentaría solo. La verdad le había costado su fortuna, pero le había dado algo mucho más valioso: una familia real, una oportunidad de redención y quizás, un verdadero amor. Adentro, podía oír las risas de Catalina y Raquel bromeando sobre nombres de bebés. Elena estaba delineando planes para el futuro de la fundación, mientras Leona añadía sabias sugerencias sobre la participación comunitaria. El sol se ponía sobre Palm Crest, proyectando largas sombras sobre los cuidados jardines de la mansión. El mañana traería nuevos desafíos, pero por ahora, Bradley Whitmore se sentía verdaderamente rico por primera vez en su vida. La semana siguiente trajo cambios que nadie en Palm Crest podría haber predicho. Bradley se mudó de su mansión a un modesto apartamento de 2 dormitorios. Las noticias locales mostraron imágenes de sus coches de lujo siendo vendidos en una subasta, y las columnistas sociales no paraban de escribir sobre su espectacular caída en desgracia. Pero fue el misterioso mensaje de texto lo que lo mantuvo despierto por la noche. ¿Qué más podría haber estado ocultando su padre, otra vez con la cabeza gacha?, dijo Leona llevándole café a su nueva oficina en el Centro Deportivo Juvenil. El espacio era minúsculo comparado con su antiguo despacho de ejecutivo, pero de alguna manera se sentía más real. «He encontrado otro archivo viejo de papá», admitió Bradley. «Hay referencias a algo llamado Proyecto Refugio, pero no consigo entender qué era». Antes de que Leona pudiera responder, Elena irrumpió. «Tenemos un problema. Heritage Club está retirando su financiación del programa juvenil. Dicen que ya no pueden asociarse con el nombre Whitmore. Eso es la mitad de nuestro presupuesto operativo», dijo Leona con el rostro descompuesto. Tenían 20 niños apuntados para empezar clases de golf la semana siguiente. «Ya encontraré una solución», prometió Bradley, pero su voz carecía de convicción. Sus cuentas personales estaban casi agotadas por pagar los fondos que faltaban a la fundación. En ese momento, Rachel entró meneándose con una mano en su creciente barriga. «Perdón por interrumpir, pero hay alguien que necesitan conocer». Se hizo a un lado para revelar a un anciano con un traje desgastado. «Me llamo George Parker», dijo el hombre. «Fui secretario personal de su padre durante 30 años». Bradley se levantó rápidamente. «Pero la secretaria de papá era Margaret Jones». «Sí, ella se encargaba de sus asuntos comerciales. Yo me ocupaba de sus asuntos privados». George sacó un viejo maletín de cuero, incluido el Proyecto Refugio. El silencio cayó sobre la habitación. George miró cada rostro antes de continuar. Su padre sabía que este día podría llegar,
Dejó instrucciones sobre qué hacer si sus indiscreciones alguna vez salían a la luz. ¿Qué tipo de instrucciones?, preguntó Bradley. Hay otra fundación, explicó George, establecida en las Islas Caimán. Su padre la llamaba su póliza de seguros. Había estado depositando dinero allí en secreto durante décadas. Catherine, que acababa de llegar, dejó escapar un grito ahogado. ¿Más dinero oculto? ¿De cuánto estamos hablando? De suficiente para devolverle 10 veces lo que le quitó a la fundación original, dijo George, pero dejó estipulaciones muy estrictas sobre cómo se podía usar. Sacó un sobre grueso. Todo está explicado aquí. Pero fue muy claro. El dinero solo se puede acceder si sus hijos trabajan juntos para reconstruir su legado de la manera correcta. Bradley tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta con la letra de su padre, documentos bancarios y una pequeña llave. «Queridos hijos», leyó en voz alta, «si están leyendo esto, significa que mis errores finalmente han alcanzado a nuestra familia. El proyecto Refugio fue mi intento de enmendar las cosas, aunque me faltó el valor para hacerlo en vida». De repente, James Morrison irrumpió en la oficina. «Así que los rumores son ciertos. Otra fortuna secreta de los Whitmore». Agitó su teléfono triunfalmente. «Acabo de grabar todo. Mañana todo el mundo lo sabrá». «Adelante», dijo Bradley con calma. «Esa es la diferencia entre nosotros, James. Ya no nos escondemos». El rostro de Morrison se enrojeció. «¿Crees que hacerte el noble te salvará? Tu padre arruinó a mi padre con esos sobornos. Destruyó nuestro negocio familiar. Y lo siento mucho por eso», dijo Bradley. «Por eso quiero que te unas a la junta de la fundación». Todos lo miraron conmocionados. «¿Qué?», balbuceó Morrison. «Ayúdanos a remediarlo», continuó Bradley. «No solo por tu familia, sino por todos los afectados por las acciones de mi padre. Sé parte de la solución». Morrison abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Por primera vez parecía quedarse sin palabras. «Tienes razón», dijo Rachel dando un paso adelante. «Basta de venganzas. Centrémonos en la sanación». Más tarde esa noche, Bradley y Leona caminaron por el patio de juegos vacío del centro juvenil. Los aparatos necesitaban una actualización y la cancha de baloncesto tenía grietas, pero Bradley veía potencial en todas partes. «Me sorprendiste hoy», dijo Leona. «¿Invitar a Morrison a la junta? Eso fue o brillante o una locura». «Aprendí de la mejor», sonrió Bradley tomándole la mano. «Tú me enseñaste que a veces la gente solo necesita una oportunidad para ser mejor que su pasado». Sus rostros se acercaron, el momento se sentía perfecto, pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, Catherine salió corriendo. «Bradley, tienes que ver lo que más había en la carta de papá. Es sobre la muerte de mamá. No fue un accidente». El color se le escapó de la cara a Bradley. Todos estos años habían creído que el accidente automovilístico de su madre fue solo mala suerte. ¿Qué otros secretos seguía revelando su padre desde más allá de la tumba? Dentro de su oficina, la carta yacía abierta sobre su escritorio, sus revelaciones amenazando con destrozarlo todo de nuevo. Pero esta vez, mientras Bradley sentía que su mundo se tambaleaba, la mano de Leona encontró la suya, y esta vez supo que no enfrentaba la tormenta solo. El sol se había puesto sobre Palm Crest, pero las luces aún ardían en el centro juvenil, mientras un grupo improbable de personas, los hermanos Whitmore, James Morrison, George Parker, Elena y Leona, se reunían alrededor de una carta que prometía cambiar sus vidas una vez más. En el estacionamiento, los faros de un coche parpadearon 2 veces. Otro jugador en este complicado juego estaba a punto de hacer su entrada. Porque en Palm Crest, justo cuando crees que conoces toda la historia, comienza otro capítulo. Bradley miró la carta de su padre, leyendo las devastadoras palabras una y otra vez. «La noche que murió tu madre, ella había descubierto la verdad sobre Palm Crest Gardens. Iba camino a la oficina del fiscal de distrito. Envié a Marcus Thompson para detenerla. Solo se suponía que debía retrasarla, pero las cosas salieron terriblemente mal». «Marcus Thompson», susurró Catherine. «¿El jefe de seguridad de papá?» «Todavía vive en Palm Crest», añadió Elena. «Ahora dirige una empresa de seguridad privada». Leona apretó la mano de Bradley mientras él seguía leyendo. No podía denunciar a Marcus sin exponerlo todo. «La culpa nos ha perseguido a ambos. El dinero del proyecto Haven proviene de la venta de mi isla privada.
Sabía que algún día la verdad saldría a la luz y ustedes lo necesitarían para arreglar las cosas. Rachel se sentó pesadamente, tocando protectoramente su vientre. Así que nuestro padre no solo cometió fraude, estaba involucrado en... No lo digas, la interrumpió Catherine. No sabemos con certeza qué pasó esa noche. Sí, lo sabemos, dijo Bradley en voz baja. Sacó su teléfono y marcó un número. Detective Rivera, soy Bradley Whitmore. Necesito denunciar un crimen de hace 20 años. A la mañana siguiente, Palmcrest despertó con titulares impactantes. Marcus Thompson había sido arrestado y el caso de la muerte de Elizabeth Whitmore se reabría. La policía también investigaba el papel de Charles Whitmore a título póstumo. Bradley estaba sentado en la oficina del centro juvenil intentando concentrarse en el papeleo, pero su mente seguía divagando en recuerdos de su madre, su sonrisa amable, la forma en que siempre defendía a los desfavorecidos. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Leona suavemente desde la puerta. Por defender la verdad, sin importar el costo, ¿lo estaría? Bradley levantó la vista con los ojos llenos de dolor. Toda nuestra fortuna se construyó sobre la corrupción y, peor, quizás todo lo que estamos intentando salvar merece desmoronarse. El dinero puede estar manchado, convino Leona, pero lo que estás haciendo con él ahora no lo está. Esos niños de ahí no se preocupan de dónde proviene la financiación, se preocupan de que alguien finalmente crea en ellos. A través de la ventana, podían ver a James Morrison enseñando a un grupo de niños la postura correcta en el golf. Después de unirse a la junta de la fundación, había sorprendido a todos ofreciéndose como voluntario para entrenar. Elena entró corriendo, con aspecto preocupado. La junta del Heritage Club se está reuniendo ahora mismo. Están votando si cortan permanentemente todos los lazos con cualquier proyecto conectado con los Whitmore. Que lo hagan, dijo Bradley. Encontraremos otra manera. En realidad, dijo George Parker desde donde había estado ordenando archivos silenciosamente, el proyecto Haven podría ofrecer una solución. La cuenta que creó tu padre es lo suficientemente significativa como para gestionar los programas juveniles de forma independiente. No, dijo Bradley con firmeza. Ese dinero debe ir primero a las víctimas, empezando por la familia Morrison y cualquiera que haya sido perjudicado por las artimañas de mi padre. ¿Qué tal un compromiso?, sugirió Rachel, quien había estado revisando las cuentas de la fundación, poniendo en práctica su licenciatura en Administración de Empresas. Podríamos dividir los fondos, la mitad para restitución, la mitad para programas comunitarios. Catherine asintió pensativamente. Podríamos reestructurar todo. Nuevo nombre, nueva junta directiva, total transparencia. En ese momento, una patrulla policial se detuvo frente a la casa. La detective Rivera se bajó con expresión seria. Encontramos algo en la casa de Marcus Thompson, dijo cuando se reunieron a su alrededor. Una grabación de esa noche. La reprodujo en su teléfono. La voz de Elizabeth Whitmore llenó la habitación. Hay que detener a Charles. Esas familias en Palmcrest Gardens han invertido sus ahorros de toda la vida en casas construidas en terrenos condenados. Cuando se sepa la verdad, la grabación terminó con el chirrido de neumáticos y un choque. Bradley apretó la mano de Leona con tanta fuerza que le dolió. ¿El terreno estaba condenado? Pero la gente lleva viviendo allí 20 años. El estudio geológico fue falsificado, explicó la detective Rivera, pero las pruebas recientes muestran que el área es peligrosamente inestable. Nunca se debió construir esa urbanización. ¿De cuántas casas estamos hablando?, preguntó Elena. De más de 300 familias, respondió la detective. Todas tendrán que ser reubicadas, pronto. Bradley miró a sus hermanas, luego a Leona. Ahora sabemos para qué sirve realmente el dinero del proyecto Refugio. Pero esos son cientos de millones de dólares, protestó Catherine. Entonces encontraremos más, dijo Bradley. Venderemos todo, aprovecharemos todos nuestros contactos. Esas familias confiaron en nuestro nombre. No permitiremos que lo pierdan todo. James Morrison habló desde la puerta. Mi empresa tiene terrenos al otro lado de la ciudad, mejores terrenos. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Mientras comenzaban a discutir la logística, Bradley apartó a Leona. Necesito preguntarte algo. ¿Ahora? Ella se mostró sorprendida. Sí, ahora. Cuando todo se desmorona, cuando hemos tocado fondo, ahora es exactamente el momento adecuado. Él tomó sus manos entre las suyas. Leona Ellis,
¿Te casarías conmigo? El silencio cayó sobre la sala. Todos se volvieron para mirar. Bradley, comenzó Leona. Sé que parece una locura, continuó él apresuradamente. Sé que ya no soy el hombre rico que solía ser. Sé que hay 100 razones para decir que no, pero te amo. Tú me haces querer ser mejor, hacer mejor. Pase lo que pase, quiero enfrentarlo contigo a mi lado. Antes de que Leona pudiera responder, Rachel jadeó de repente, agarrándose el estómago. El bebé, dijo, va a nacer. El caos estalló mientras todos entraban en acción. Pero mientras ayudaban a Rachel a llegar al coche de Elena, Leona acercó a Bradley y le susurró algo al oído que lo hizo romper en una sonrisa radiante. Al ponerse el sol sobre Palm Crest, la familia Whitmore, miembros antiguos y nuevos por igual, se reunió en el hospital esperando a su nuevo miembro. Afuera, los reporteros se aglomeraban en la entrada, ansiosos por obtener información sobre los arrestos, la promoción inmobiliaria condenada y los rumores de la propuesta improvisada de Bradley Whitmore. Pero en la quietud de la sala de espera, nada de eso parecía importar, porque a veces, incluso en los momentos más oscuros, la vida tiene una forma de ofrecer nuevos comienzos. Y a veces, los actos de amor más grandes no provienen de grandes gestos o riquezas, sino de la simple valentía de afrontar la verdad juntos. La sala de espera del hospital zumbaba de tensión mientras avanzaba el trabajo de parto de Rachel. Bradley caminaba de un lado a otro, su propuesta a Leona aún en el aire. Ella había susurrado, «Pregúntamelo otra vez cuando todo esto termine», dejándolo a la vez esperanzado y ansioso. «Bradley», llamó Elena desde la puerta. «La prensa se está descontrolando abajo. Están preguntando por la confesión de Marcus Thompson. De hecho, el ex jefe de seguridad se derrumbó durante el interrogatorio, admitiendo haber manipulado el coche de Elizabeth Whitmore aquella fatídica noche. La noticia estaba por todas partes, junto con la del condenado desarrollo de viviendas. Catherine estaba al teléfono, atendiendo llamadas de propietarios preocupados. Sí, entiendo sus preocupaciones. No perderán su inversión. La Fundación Whitmore solucionará esto. ¿Cómo vamos a hacer eso exactamente?, preguntó Bradley cuando colgó. En realidad, intervino James Morrison, he estado trabajando en un plan. Extendió unos planos sobre una mesa de la sala de espera. Los terrenos de mi empresa pueden albergar a las 300 familias, pero tendremos que acelerar la construcción. Leona estudió los planos. El centro juvenil podría ayudar. Muchos de nuestros padres son de la construcción. Si coordinamos con ellos, una enfermera irrumpió. Señor Whitmore, su hermana los pide a todos. Se apresuraron a la habitación de Rachel, donde yacía respirando con dificultad entre contracciones. Quiero la carta de mamá, jadeó. ¿Qué carta?, preguntó Catherine. George Parker sacó un sobre de su maletín. Su madre escribió esto el día que murió. Estaba en los archivos del proyecto Refugio. Rachel aferró la carta mientras la golpeaba otra contracción. Léela, le dijo a Bradley. Léela ahora antes de que nazca el bebé. Todos necesitamos oírla. Las manos de Bradley temblaban mientras abría el sobre amarillento. Mis queridos hijos, si leéis esto, la verdad sobre Palm Crest Gardens ha salido finalmente a la luz. No podía permanecer callada sabiendo que cientos de familias podrían perderlo todo. Vuestro padre construyó su imperio sobre atajos y secretos, pero vosotros tenéis la oportunidad de reconstruirlo sobre la verdad y la justicia. Bradley, mi apasionado hijo, me recuerdas tanto a tu padre, tanto lo bueno como lo malo, pero tienes mi corazón, y eso marcará la diferencia. Catalina, mi roca, tu fuerza no reside en tu nombre ni en tu posición, sino en tu espíritu indomable. Confía en ese espíritu. Y a la niña que nunca conocí, porque sí, Charles, yo sabía del bebé de María, espero que algún día encuentres tu camino hacia esta familia. Ellos necesitarán tu perspectiva fresca y tu sabiduría intacta. El dinero que tu padre dejó aparte, él cree que es un seguro contra escándalos, pero yo lo veo de otra manera. Es tu oportunidad para rectificar los errores, para mostrar a Palm Crest de qué puede ser realmente capaz el nombre Whitmore. Voy a ir a las autoridades esta noche porque es lo correcto. Rezo por estar ahí para ayudarte a superar lo que venga, pero si no estoy, recuerda esto, nuestro legado no está en nuestras cuentas bancarias ni en nuestra posición social. Está en las vidas que tocamos y en el bien que elegimos hacer. Con todo mi amor, mamá.
Los sollozos de Rachel se convirtieron en un grito cuando otra contracción la dominó. El doctor entró corriendo. Era hora. «Espera». Rachel tomó la mano de Leona. «Quédate. Tú también eres familia». La hora siguiente fue un torbellino de actividad, hasta que finalmente un nuevo llanto rasgó el aire. «Es una niña», anunció el doctor. «Elizabeth», dijo Rachel suavemente, acunando a su hija, «como nuestra madre». Mientras la pequeña Elizabeth era pasada de mano en mano por la habitación, Bradley observó a Leona meciendo suavemente a su recién nacida sobrina. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza del bebé, y él vio su futuro con claridad por primera vez. Pero el momento fue interrumpido por el urgente susurro de Elena. «Bradley, tienes que ver esto». En su tableta aparecían noticias de última hora. Los sensores geológicos en Palm Crest Gardens mostraban lecturas críticas. El terreno se estaba desplazando más rápido de lo esperado. Tenían semanas, no meses, para evacuar a todos. «Tenemos que movernos ahora», dijo James Morrison, estudiando los datos. «Puedo tener a cuadrillas de construcción trabajando día y noche, pero necesitaremos alojamiento temporal mientras tanto». «El Hotel Palm Crest», sugirió Catalina. «Todavía lo tenemos. Podemos alojar a todos allí durante la construcción». Bradley miró alrededor de la habitación, a sus hermanas, a James Morrison, que había pasado de enemigo a aliado, a Elena, que había estado a su lado a través de todo, a George Parker, que había ayudado a revelar la verdad, y finalmente a Leona, aún sosteniendo a la bebé Elizabeth. «Mamá tenía razón», dijo. «Nuestro legado no está en lo que poseemos, está en lo que hacemos». Se volvió hacia Morrison. «¿Qué tan rápido puedes poner a esas cuadrillas en marcha?» «Esta noche», respondió Morrison. «Pero nos costará hasta el último centavo del proyecto refugio». «Entonces buscaremos más», dijo Leona con firmeza. «La comunidad ayudará. Estamos hablando de nuestros vecinos». La pequeña Elizabeth eligió ese momento para soltar un potente grito, como añadiendo su propia determinación a la mezcla. Fuera de las ventanas del hospital, el sol nacía sobre Palm Crest. Las furgonetas de noticias aún abarrotaban el aparcamiento, y los preocupados propietarios ya se estaban congregando en la urbanización, pero algo había cambiado en el ambiente. La verdad había salido a la luz por fin, toda ella, y con ella la posibilidad de una verdadera sanación. Bradley apartó a Leona mientras los demás se ocupaban del bebé. «Sobre lo que te pregunté antes», ella le presionó un dedo en los labios. «Primero, salvamos a esas familias. Luego», sus ojos brillaron, «luego podrás pedírmelo como es debido. Quizás en algún sitio con campo de golf». Bradley rió, sintiéndose más ligero a pesar de los retos que les esperaban. Porque a veces los caminos más difíciles conducen a los mejores destinos, y a veces las pérdidas más grandes abren paso a las mayores ganancias. Pero en un rincón de la habitación del hospital, George Parker hacía una llamada telefónica en voz baja. «Sí», susurró. «Encontraron la carta de Elizabeth. Pronto empezarán a investigar más a fondo el proyecto refugio». «Sí, entiendo. Me aseguraré de que nunca encuentren el resto de los archivos de Charles». La luz de la mañana reflejó las lágrimas en sus ojos mientras observaba la feliz escena familiar. Algunos secretos, sabía, era mejor dejarlos enterrados. Por ahora. 6 meses habían pasado desde el nacimiento de la pequeña Elizabeth, y Palm Crest había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. El Hotel Palm Crest se había convertido en un hogar temporal para 300 familias, sus lujosas suites y salones transformados en una comunidad unida. La construcción de la nueva urbanización, ahora llamada Haven Heights, marchaba por delante de lo previsto. Bradley estaba en la obra, observando a docenas de trabajadores, muchos de ellos residentes de la urbanización condenada, construyendo nuevas casas. James Morrison se acercó a él, con el casco en la mano. «La primera sección estará lista la semana que viene», dijo Morrison. 50 familias podrán mudarse antes de Navidad. «Gracias a ti», respondió Bradley. «Nunca pensé que diría esto, pero no hubiéramos podido hacerlo sin ti». Morrison sonrió levemente. «Bueno, nunca pensé que sería socio de un Whitmore, así que supongo que estamos a mano». Su asociación se había convertido en el tema de conversación en Palm Crest, antiguos enemigos trabajando juntos para salvar a su comunidad. Ya nadie se sorprendía al ver a Morrison enseñando golf a niños desfavorecidos en el centro juvenil. En el Hotel Palm Crest,
Catherine y Rachel habían transformado el gran salón de baile en un centro comunitario. Ese día estaban organizando una reunión pública para informar a los residentes sobre el progreso de la construcción. Elizabeth, la hija de Rachel, de 6 meses, dormía plácidamente en una cuna portátil mientras su madre y su tía se ocupaban de los preparativos. ¿Alguien ha visto a George Parker?, preguntó Catherine hojeando unos papeles. Se suponía que traería los últimos informes financieros del proyecto Refugio. Nadie había visto al anciano secretario en 3 días. Su apartamento estaba vacío y su teléfono iba directamente al buzón de voz. Elena irrumpió en el salón de baile agitando un periódico. Tienen que ver esto. Encontraron archivos antiguos en la casa de verano de Charles Whitmore. Hay pruebas de que el proyecto Refugio no se trataba solo de enmendar errores, sino de lavar dinero de otras urbanizaciones ilegales en todo el estado. Por eso George desapareció, se dio cuenta Bradley. Sabía que nos estábamos acercando a la verdad, pero antes de que pudieran discutirlo más a fondo, Leona llamó a todos afuera. El extenso jardín del hotel se había transformado. Flores blancas bordeaban un sendero que conducía a un sencillo arco, y caras familiares llenaban las filas de sillas. ¿Qué está pasando?, preguntó Bradley, aunque su corazón ya lo sabía. Leona se adelantó, radiante con un sencillo vestido blanco. Me hiciste una pregunta hace 6 meses. Creo que es hora de que te dé mi respuesta. Pero no hemos encontrado a George, protestó Bradley débilmente. El dinero del proyecto Refugio podría estar manchado. No me importa nada de eso, dijo Leona. Me enamoré de ti cuando no tenías nada más que tu determinación de cambiar, de ser mejor. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Catherine se acercó con la pequeña Elizabeth, ahora despierta y con un diminuto vestido de niña de las flores. Todos hemos aprendido lo que realmente importa, dijo. Mamá querría que fuéramos felices. Bradley miró a la multitud reunida, residentes de la urbanización condenada, niños del centro juvenil, sus hermanas, James Morrison, Elena, todas las personas cuyas vidas se habían entrelazado con la suya. ¿Bueno?, preguntó Leona suavemente. ¿Te casas conmigo, Bradley Whitmore? Bradley rió entre lágrimas. Creí que yo debía pedírtelo. Ya lo hiciste. Hace 6 meses. Me pareció que me tocaba a mí. La boda improvisada se convirtió en un símbolo del renacimiento de Palm Crest. Mientras Bradley y Leona intercambiaban votos, Catherine leyó de nuevo la carta de su madre en voz alta. Sus palabras sobre el legado y el bien habían pasado a ser la nueva declaración de principios de la fundación. Más tarde, en la recepción, James Morrison hizo tintinear su copa para llamar la atención. Tengo un anuncio que hacer, dijo. Mi empresa dona un terreno adicional. Vamos a construir un centro comunitario de verdad, con instalaciones deportivas, aulas, todo lo que necesita el programa juvenil. La multitud vitoreó, pero Elena notó que Bradley parecía pensativo. ¿Qué ocurre? Acabo de recibir un mensaje, dijo, de George Parker. Solo dice, revisa el antiguo armario de golf de tu padre. A la mañana siguiente, Bradley y Leona fueron al club de campo. En el armario abandonado de Charles Whitmore encontraron una última carta. Hijo, a estas alturas ya conoces la mayoría de mis secretos. El último es este. El proyecto Haven no fue solo mi creación. Tu madre lo empezó años antes de su muerte. El dinero sucio era su forma de obligarme a enfrentarme a mis pecados con el tiempo. Sabía que algún día tú elegirías hacer las cosas bien. También sabía de Leona. El día antes de morir, la vio practicando golf con el viejo Joe. Esa chica, me dijo, o humillará a nuestro hijo o lo salvará. Quizás ambas cosas. Tenía razón, como siempre. Papá. Las lágrimas cayeron sobre la carta mientras Bradley la leía. Leona lo abrazó con fuerza, comprendiendo que algunas heridas tardan generaciones en sanar. Un año después, Haven Heights estaba terminado. La urbanización condenada había sido demolida de forma segura y 300 familias tenían casas nuevas. El centro juvenil, ahora llamado Centro Comunitario Elizabeth Whitmore, estaba lleno de los sonidos de niños aprendiendo y jugando. Bradley y Leona vivían en una casa modesta cerca del centro, donde ambos trabajaban. Catherine y Rachel dirigían la fundación con total transparencia, con la carta de su madre enmarcada en la pared. La pequeña Elizabeth dio sus primeros pasos en la guardería del centro, rodeada de niños de todos los ámbitos de la vida.
James Morrison se convirtió en el más ferviente defensor de la fundación, aunque seguía quejándose de vez en cuando del swing de golf de Bradley. El Hotel Palm Crest volvió a su funcionamiento normal, pero con una nueva política de organizar eventos comunitarios y ofrecer alojamiento de emergencia a familias necesitadas. Nunca se encontró a George Parker, pero su desaparición sirvió como recordatorio de que algunas partes del pasado es mejor dejarlas atrás. En su primer aniversario de boda, Bradley y Leona se pararon en el campo de golf donde comenzó su historia. ¿Alguna vez lo echas de menos?, le preguntó ella. ¿La mansión? ¿Los coches? ¿El poder? Bradley observó a un grupo de niños practicando sus swings, recordando cómo su propio orgullo casi le había costado todo lo que importaba. No, dijo abrazándola con fuerza. Ahora tengo algo mejor. Tengo la verdad. Y te tengo a ti. Mientras el sol se ponía sobre Palm Crest, Bradley y Leona caminaron tomados de la mano hacia casa. Detrás de ellos, el campo de golf se había convertido en un lugar donde cualquiera podía aprender a jugar, donde el estatus no importaba y donde siempre había segundas oportunidades. Porque a veces las mejores historias de amor no tratan de riqueza, poder o posición social. A veces se tratan de tener el coraje de cambiar, la fuerza para afrontar la verdad y la sabiduría para reconocer que la verdadera felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de quienes elegimos ser. Y en Palm Crest, esa lección se transmitiría de generación en generación.